Buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien en medio de este nuevo normal al que nos hemos visto abocados. Hemos generado este espacio conscientes del impacto que, como en muchos otros sectores, estamos afrontando. Nos acompaña nuestra red de intermediarios de seguros que hacen parte del canal Corredores y Agencias Múltiples, a quienes agradezco de antemano su interés y participación activa. A muchos he tenido el placer de conocer y acompañar en sus negociaciones. Para los que no me conocen, soy Paula Andrea González, directora nacional comercial de Seguro de Cumplimiento, y en nombre de Seguros Bolívar les doy la bienvenida. Tenemos una agenda de 1 hora y media, durante los cuales vamos a tratar los siguientes temas: impactos económicos de la crisis del COVID y principales sectores afectados, efectos de la situación actual y futura generada por la crisis en la operativa del seguro de cumplimiento, los principios y políticas para la aceptación de riesgos, la afectación de los diferentes amparos otorgados en el seguro de cumplimiento como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a causa de efectos de la crisis y la aplicabilidad de exclusiones, definiciones legales y contractuales para el tratamiento de eventos frente al cumplimiento de obligaciones, tales como la agravación o disminución del riesgo, fuerza mayor, caso fortuito, teoría de la imprevisión, entre otros. Para abordar estos temas nos acompaña una invitada de primer nivel. Bienvenida, doctora Clara Inés Rusinque. La doctora Clara Inés Rusinque es abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, con tesis de grado con calificación meritoria sobre el mérito ejecutivo de la póliza de seguros, con especializaciones en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, múltiples estudios en contratación pública, extensa formación en seguros, reaseguros y administración de riesgos. En la actualidad, la doctora es directora y socia de Rusinque Consultores Asociados, firma especializada en asuntos de contratación pública y privada, derecho administrativo, seguros y fianza. Esta actividad ha sido posible gracias a la alianza entre Seguros Bolívar y el Instituto Nacional de Seguros. Muchas gracias. Doctora, nuevamente bienvenida. Doctora Paula, muchísimas gracias a Seguros Bolívar, al Instituto Nacional de Seguros, por invitarme nuevamente a compartir con ustedes. Pues el día de hoy, pues la idea es un conversatorio, aunque pues por el volumen de las personas que están con nosotros y lo corto del tiempo, porque sabemos que todos tienen múltiples ocupaciones, pues no vamos a poder hacer pues interactuar como lo quisiéramos de manera presencial. Pero sí, por lo menos vamos a mantener el formato de que pues no es una cátedra, no es una charla magistral. Yo trato que sea una presentación primero en un lenguaje claro, cotidiano, y sobre todo muy útil para la audiencia, que es la fuerza de ventas, que hoy pues seguramente está teniendo muchas expectativas sobre lo que está pasando alrededor de sus negocios y puntualmente en lo que tiene que ver con el seguro de cumplimiento, no solamente con sus clientes ya vinculados a Seguros Bolívar, sino con los clientes que tenía varias posibilidades de hacer negocios, y algunos de ellos que inclusive ya pueden estar teniendo dificultades y con actos de siniestros o afectaciones de las pólizas de cumplimiento. Y también pues para ver qué es lo que nos depara el futuro y en relación con este ramo, cómo es que nos tenemos que reinventar y cuáles son los retos que tiene todo el mercado para nosotros. Bueno, entonces lo hemos llamado el COVID-19, los efectos que todo esto que estamos viviendo desde hace ya casi 5 o 6 meses, qué impacto ha tenido en la operativa del seguro de cumplimiento, o sea, en el día a día que tenemos que ver. Cuando yo pienso pues en lo que nos está pasando, me siento así como el dibujito de Mafalda. ¿Qué fue lo que pasó? Paren el mundo que yo me quiero bajar.
¿Qué pasó con el feliz año que nos dimos todos el 31 de diciembre? Bueno, de verdad que yo digo que el 2020, no sé, va a ser un año para recordar, pero pues tristemente. Y frente al seguro de cumplimiento y lo que todos hemos vivido, es particularmente yo que tengo pues varios años en este tema, me he pelado las rodillas en muchos escenarios, esta frase que se le atribuyen a Mario Benedetti me gusta mucho. Cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Yo creo que en la operativa del seguro de cumplimiento frente a lo que estamos viviendo, esto es realmente lo que sentimos. O sea, yo de verdad que me le quito el sombrero a mis amigos de Seguros Bolívar, a mis colegas del área de suscripción, porque pues cuando ya más o menos habíamos tenido como un panorama de qué era lo que queríamos, cómo íbamos a hacer las cosas, pues creo yo que la sensación es que nos quitaron el piso en muchas cosas y ahora tenemos que arrancar de cero, porque de pronto lo que ya teníamos estructurado no nos sirve para esta nueva realidad, no nos sirve para satisfacer las necesidades y pues se vienen muchos retos para el mercado y de eso se trata pues contarles un poco de este conversatorio. Entonces, bueno, lo primero, entonces pues en el tema de cifras y de indicadores, etcétera, yo creo que se ha hecho mucho. Entonces, pues si bien voy a hacer alguna referencia al respecto, como el tiempo es corto, voy a pasar un poco acá más rápido, porque pues, les repito, hay mucho material en relación con esto, pero a mí me interesa mucho más es dejar el mensaje de qué era lo que teníamos antes y por qué las cosas hoy son diferentes. Entonces, antes de que entráramos en toda esa locura, ¿de dónde veníamos? Veníamos de un escenario muy positivo. Traíamos una economía sólida, a pesar de que teníamos una contracción en los últimos años, en los últimos 2, 3 años. Colombia en el entorno latinoamericano tenía una muy buena posición. Estamos hablando de unas proyecciones de crecimiento económico cercano al 4%, la inversión extranjera estaba superior al 25%, estamos con una inflación del 3.08%, el Producto Interno Bruto con un crecimiento. Por fortuna, un sistema financiero con altos índices de liquidez y capital. Eso realmente es de las cosas que creo que más ha ayudado e inclusive esto involucra también al sector asegurador. O sea, una industria sólida, una industria que ya había madurado en algunas cosas en el sector financiero con posibilidades de afrontar pues todos estos embates que se están generando. En el tema de infraestructura teníamos un crecimiento en el tema de la construcción de obras civiles, más de 800 contratos estatales de infraestructura en ejecución. También aquí habíamos tenido algún rezago, alguna contracción luego de lo que significó todo el tema del escándalo de Odebrecht, pero luego vinieron pues las reformas legislativas y el programa del gobierno en relación con las obras de infraestructura del sector público, lo que se conoce como las concesiones de cuarta generación, no se detuvo. Muchos pues, de esos proyectos, más o menos que está conformado por unas casi treintena de programas de concesión, ya 17 tenían cierre financiero. Hace muy poco escuchaba al presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura y definitivamente pues el panorama es positivo porque pues vamos a ver también más adelante cómo una de las medidas de choque que tomó el gobierno, que básicamente estuvieron dirigidas a proteger todo el tema de la construcción de obra pública y a este sector, ayudado. Entonces, en el 2019, este sector aportó el 10.7% del crecimiento en el Producto Interno Bruto. Entonces, veníamos realmente de un escenario optimista, de un escenario que nos hacía sentir cómodos, que atraía la inversión extranjera, etc. ¿Qué pasó? Pues llegó el coronavirus. A Colombia, el primer caso se dio el 3 de marzo del 2020. Fue el primer caso confirmado, ya pues se dice que parece ser que estaba desde antes, pero este fue como el primero que tenemos oficial. En el mundo pues se empezó a ver desde noviembre, diciembre, por eso es COVID-19, porque es del año 2019, pero
pues realmente nosotros no sentíamos que eso iba a ser tan fuerte, de pronto cuando sí los vimos en España, que es un poco más cercano a nosotros. Pero en marzo aparece el primer caso y nos llega a nosotros, junto con las noticias de lo que se veía en España y en Italia, pues que era bastante angustiante, o sea, países que pues estaban empezando a contar muertos, 300, 500 diarios, donde nos pasaban fotos de los ataúdes pasando en carros del ejército, los hospitales, pues si uno decía, si eso está pasando en países del primer mundo, en países desarrollados, en países donde hay unas economías más sólidas, ¿qué le va a pasar a Latinoamérica? ¿Qué le va a pasar a Colombia si eso llega? Entonces, pues ahí se prendieron todas las alarmas. El 11 de marzo del 2011 ya la Organización Mundial de la Salud declara la COVID-19 como una pandemia, es decir, pues una epidemia que había traspasado todas las fronteras y pues que era necesario que todos los países se prepararan. El 12 de marzo inmediatamente el Ministerio de Salud declara en Colombia la emergencia sanitaria. El 17 de marzo se declara a través del decreto 417 el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el país, pero el 22 de marzo es cuando llega el decreto 457, que es el que, pues realmente, digámoslo así, el culpable de todos los cambios que tuvimos, porque pues sí, estaba, hasta que se declaró la emergencia, sí, pues sí, estamos en emergencia, pero nadie nos había dado órdenes, no nos habían coartado nuestras libertades, no nos habían dicho no salgan de sus casas, nos han dicho se cierran los espectáculos públicos, bares, restaurantes, etcétera. El 22 de marzo se decreta el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, con una frasecita que resalto, dice, ante las circunstancias imprevistas. Y esto lo resalto, seguramente muchos de ustedes ya entenderán por qué, porque más adelante, pues esto es pues la base para muchas de las cosas que nos están pasando. Entonces, debido a circunstancias imprevistas, se toma una medida por parte del gobierno que es obligatoria para todas las personas, sector público, sector privado, en todo el territorio nacional. Inclusive más adelante empieza a haber algunos conflictos entre las decisiones que tomaban el gobierno central con los gobiernos locales y claramente se puso la pauta de que este era un decreto presidencial y que como tal pues era obligatorio para todos. Entonces aquí pues fue donde arrancó todo, que significó pues este detenerse, este frenazo tan fuerte de lo que veníamos. ¿Qué pasó con con los contratos? Que es para irnos yendo al tema que tiene que ver con el seguro de cumplimiento. Hablamos del seguro de cumplimiento de contratos, aunque pues todos ustedes saben que el seguro de cumplimiento no solamente garantiza obligaciones derivadas de contratos, también se garantizan obligaciones derivadas de disposiciones legales como las garantías aduaneras, etcétera. Pero aquí vamos a referirnos realmente al grueso, que son las pólizas de cumplimiento que garantizan obligaciones derivadas de contratos. Entonces, ¿qué empezamos a ver con esta situación de la pandemia sobre los contratos? Primero, obligaciones imposibles de cumplir. Claro, tuvimos varias. Pues si yo tengo que presentar un espectáculo público, tengo que hacer la entrega de un bien y están cerrados los aeropuertos, no me dejan salir a la calle, no puedo moverme, pues obviamente hay obligaciones que tenían que cumplirse, que se hacen imposibles de cumplir y que ya no se van a poder cumplir, o porque perdió su causa, o porque ya no es materialmente posible. Entonces, ahí tenemos una situación. Tenemos otra situación que fue obligaciones que no es que hubieran sido imposibles de cumplir, pero que se hacen más difíciles de cumplir, porque pues la obligación todavía persiste, yo tengo que entregar un bien, pero no lo puedo hacer en este momento porque están cerrados los aeropuertos, porque no hay transporte, porque el personal no puede llegar a las oficinas o a la planta, etcétera, a poder terminar. Entonces hay obligaciones que se hacen más difíciles de cumplir. Obligaciones que se hacen más onerosas de cumplir, ¿sí? No es que no se puedan cumplir, lo que pasa es, y que inclusive se pueden cumplir a tiempo, lo que pasa es que van a ser mucho más costosas,
¿Por qué? Porque hay unos sobrecostos para poder ejecutarlas, porque entonces ahora tengo que hacerlo cumpliendo unos protocolos de bioseguridad, porque pues tengo que tener más turnos, diferentes cosas. Entonces, hay sobrecostos para el cumplimiento de la ejecución de los contratos. ¿Qué más pasó? Pues fue necesario generar aplazamientos, suspensiones e inclusive cancelaciones. Y esto pues en los contratos hay una premisa y es que las cosas se deshacen como se hacen o las cosas se modifican como se hacen. Entonces empezaron a darse las modificaciones a los contratos para decir la obligación no la puedo cumplir ahora, pero sí lo puedo hacer dentro de 2 o 3 meses, o vamos a dejar en suspenso, o vamos a cambiar algún tipo, vamos a cancelar algunos de los ítems de contrato, etc. Entonces todo eso empezó a pasar. Los efectos, obviamente, también sobre los contratistas, la reducción de ingresos esperados. Entonces, si ya se cancelaron los contratos, ya cambiaron las prioridades, ya artículos suntuosos que no eran de primera necesidad dejaron de estar en un primer plano, proyectos que tenían empresas para hacer trabajos de consultoría, de estudios, pues quedaron ahí rezagados porque hay otras prioridades y eso básicamente reduce los ingresos y genera una situación de iliquidez, no solamente por lo que tiene que ver directamente los contratos para los contratistas, sino por el entorno mismo. Empezó a generarse el desempleo, la reducción de los salarios, pues el agobio de las obligaciones financieras, las personas que vivían de renta, pues tampoco les empezaban a pagar sus arrendamientos. Vino todo esto que claramente pues está muy documentado y seguramente ustedes ya lo conocen. Volviendo al tema de los contratos, ¿cómo se afrontó o cómo se ha afrontado todo lo que pasa? Y hablemos primero de la contratación pública, que es claramente el principal generador de negocio para nuestro ramo de seguro de cumplimiento, la contratación pública, donde pues la ley 80 del 93, el Estatuto de la Contratación Pública y el decreto 1082 mantiene lo que tenemos desde hace ya casi más de 50 años, la obligatoriedad de que todos los proponentes y contratistas que acudan a los procesos con el Estado están obligados a presentar garantía para sus ofrecimientos y ejecución de sus contratos. Pero entonces, ¿qué pasó con el tema de la contratación pública? Nuestra norma de referencia es el decreto 440 del 2020 y el gobierno inmediatamente pues entró a intervenir porque pues es un ejercicio que afecta no solamente al Estado como tal, sino a muchas personas que dependen de esto. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué medidas se tomaron acá con este decreto y con otras posteriores? Se determinó, primero que todo, la no paralización de los pagos a los contratistas. ¿Por qué? Dependen de esto aproximadamente 235,000 contratistas. Entonces, pues, lo que quiso el gobierno fue que se implementaran rápidamente mecanismos para la recepción, trámite y pago de las facturas y cuentas de cobro de todos los contratistas a través de los medios electrónicos para que pues, la gente no dejara de recibir esos ingresos. Por fortuna, nosotros ya desde hace muchísimos años superamos el problema que se mantiene en algunos países de Latinoamérica, que yo todavía estoy viviendo, y es que pues nosotros claramente no celebramos un contrato público si no existe el certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces, cuando un contratista celebra un contrato con el Estado, tiene absoluta certeza que le van a pagar. Aquí, ¿qué era lo que teníamos? Que todas estas medidas y toda esta locura generaba el riesgo de que no se le pagara prontamente a los contratistas. Entonces, el Estado dijo, no, necesitamos que que fluya el efectivo, que fluya los pagos. Entonces, esa fue la primera instrucción que el decreto 440 tiene. ¿Qué pasaba con los procesos licitatorios? Entonces, la segunda instrucción, vamos para adelante. Es necesario que el Estado no pare, las compras estatales deben darle dinámica a la economía, o sea, no podemos parar al principal generador de contratos y al gasto público, que es lo que mueve bastante la economía. Entonces se determinaron rápidamente medidas para que todas las entidades pudieran establecer mecanismos virtuales y continuaran adelante con los procesos licitatorios, claro, dando prioridad a los que sean
necesarios para contener la pandemia. En lo que tiene que ver con procesos sancionatorios, pues igual dijo, se pueden suspender los términos, la gente va a entrar en dificultades, los contratistas pueden tener problemas, vamos de todas maneras a generar suspensiones por los presuntos incumplimientos, que esto facilitó, y ya entrando de pronto un poquito en materia de siniestros, facilitó, mejoró y le cayó muy bien de pronto a muchos contratistas que de pronto estuvieran en situación de mora o de retrasos en sus contratos, porque pues en la medida que se suspendieran los términos fue un espacio, un oxígeno que tuvieron para poder ponerse al día. Y recordemos que, por ejemplo, en el tema de imposición de multas, así se hayan presentado incumplimientos, sea cierto que el contratista se demoró, que no llegó oportunamente, que vaya atrasado, si logra ponerse al día antes de que la sanción se materialice, esa no se puede imponer. Entonces aquí tuvimos una situación por cuenta del decreto 440 que terminó favoreciendo muchos conatos de siniestros que teníamos ahí. Se le da prioridad al gasto, las entidades públicas se les permitió reversar procesos ya iniciados, procesos licitatorios que hubieran abierto con el proceso de con el fin de darle prioridad a otras necesidades. Inclusive podían revocarlos siempre y cuando no se hubiera pues presentado ofertas, porque en ese momento no era posible. Canalización de compras. Se activó todo el mecanismo que ya se utiliza a nivel central para adquirir todas las compras de bienes y servicios del Estado a través de la tienda virtual del Estado. Esto es Colombia Compra Eficiente. En el sector descentralizado, o sea, gobernaciones y alcaldías no estaban obligados a hacerlo, pero aquí se activó precisamente para que todas las gobernaciones y alcaldías pudieran utilizar estos sistemas virtuales de contratación. Muy importante, y tiene que ver con los nuevos riesgos, el tema de la contratación directa, que es un mecanismo de excepción para la celebración de contratos en el Estado. Aquí se estableció para dar agilidad. Entonces, utilizando estos mecanismos de selección como los acuerdos marcos de precio a través de Colombia Compra Eficiente, se permitió no acudir a los mecanismos de selección objetiva de licitación, de concursos de mérito, sino contratación directa para todo lo que tiene que ver con adquisiciones de bienes y servicios que estén relacionados directamente con la pandemia. Desafortunadamente, pues más rápido, más se demoró en salir la norma en establecer la contratación directa, que desafortunadamente pues todos estos personajes oscuros que tenemos en nuestro país, inventarse pues utilizar todos estos sistemas para activar la corrupción. Entonces a través de acá fue donde empezamos a ver pues estas compras de mercados y compras de actividad de productos pues a dedo o direccionales. Se permitió, otra de las medidas es las compras en grandes superficies. En el Estatuto de la Contratación Pública existe un límite para que las entidades puedan comprar en grandes superficies. Esto es decir, que se puede ir a comprar el gel, el jabón, el papel higiénico. Tienen un límite que era, ese límite estaba hasta la mínima cuantía que estaba establecida en cada institución. Aquí se abre. La idea es darle mayor agilidad y se le permite a las entidades estatales que inclusive hasta la menor cuantía de sus presupuestos para que tengan una mayor celeridad en las compras, lo puedan hacer allá. La contratación por urgencia manifiesta se puede hacer, pues lo que tiene que ver también con lo que arriba mencionábamos de la contratación directa, sin procesos licitatorios, utilizando este mecanismo. Otra excepción que también venía desde el 2011, se habían prohibido las adiciones a los contratos superiores al 50%. Aquí se abre esa puerta nuevamente para que se puedan dar adiciones en lo que tiene que ver con contratos relacionados con bienes y servicios directamente relacionados con la pandemia. Y se abre una puerta para que a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, las entidades puedan celebrar convenios con el propósito de adquirir con entidades, con personas naturales o personas jurídicas extranjeras, adquirir bienes necesarios para mitigar la pandemia, sin aplicar la Ley 80. Es decir, que a estos contratos no se les aplicaba el Estatuto de la Contratación Pública, sino que se rigen, no que no es en pasado, es en presente, porque actualmente está
se rigen por el derecho privado. Esto pues fue todo lo que vimos para la compra de tapabocas, ventiladores, medicinas, etc. Entonces, estas fueron las primeras medidas que lo que hicieron fue permitir que la contratación pública no se detuviera, que tuviéramos alguna protección para esto. Más adelante vinieron otros decretos también, sobre el mes de abril más o menos, nuevas medidas en contratación estatal en el marco de toda esta emergencia, que hicieron también que tuviéramos un menor impacto. El primero de ellos, la protección laboral para contratistas de prestación de servicios. Pues para nadie es un secreto que muchas entidades, hablemos de Contraloría, de SENA, de hospitales, realmente su planta de personal es casi que una nómina paralela, porque están contratados a través de contratos de prestación de servicios. Y esos contratos, como no son contratos laborales, pues se pueden terminar en cualquier momento. Entonces, inmediatamente el gobierno se dio cuenta de esta situación y para proteger el empleo, estableció a través de, este fue el decreto 491, que durante lo que durara, el periodo que durara esta emergencia, no se podían terminar sus contratos, o por lo menos eso no podía ser una causal de terminación de los contratos y pues por lo menos se preservaba el empleo de todas estas personas. Fue muy importante lo que tiene que ver con las medidas para el servicio público de transporte y su infraestructura. Este fue el decreto 482 que estableció cosas como, primero, la suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia, la continuidad en la ejecución de las obras, es decir, que se mantenían todas aquellas que fueran necesario operarlas, que aquellos donde los procesos constructivos no se podían suspender, y eso pues realmente hizo que al final íbamos a ver cómo ya sobre el mes de casi finales de abril, mayo, cuando se empezaron a dar la reapertura de algunos sectores, el tema de lo que tiene que ver con la obra pública y con la construcción, pues fue muy rápido cómo se puede reactivar, y hoy podríamos decir que prácticamente el 100% está nuevamente funcionando. Se establecieron en aquellos contratos a través de los esquemas de APP de iniciativa privada, unas prórrogas para poder recuperar los recaudos en estos contratos que iban a quedar suspendidos. Se le dio potestad a las entidades estatales para suspender unilateralmente los contratos. Las facultades extraordinarias de las entidades estatales son únicamente la terminación, la interpretación, la modificación lateral, pero suspender unilateralmente no era una facultad de las entidades estatales. Aquí, a través de este decreto de emergencia económica, se le dice a las entidades estatales: si usted lo considera, usted solita decida la suspensión unilateral de los contratos. En las concesiones portuarias, que pues uno de los más afectados, se determinó ampliar esos plazos en lo que durara la adquisición. Tenemos los decretos 499 y 544 que facultaron a las entidades estatales en complemento a los decretos anteriores, todo lo que tiene que ver con la compra de dispositivos médicos, elementos de protección con personas naturales y jurídicas. Más adelante, ya por el mes de abril, se formaliza la excepción la excepción a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para el sector que tiene que ver con la ejecución de las obras de infraestructura y de obra pública. Como decía, ya empieza la apertura de algunos sectores. Y también, pues tenemos el decreto, no, esto no es un decreto, es unas disposiciones a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, cuando pues empiezan a surgir tristemente estas noticias sobre las compras de mercados, de tapabocas, a unos precios que no correspondían a los del mercado. Entonces, pues a través de esta agencia se pone a disposición de todos los órganos de control, de los veedores, una herramienta tecnológica que permitía o que permite en este momento consultar en tiempo real qué está pasando, cuáles son los contratos suscritos
los montos de los contratos, todos los enlaces con las entidades de contratación, y esa es una herramienta a la que podemos acceder todos. O sea, no solamente la Contraloría, la Procuraduría, la Veeduría, sino cualquiera puede entrar a la herramienta que está en el SECOP para poder revisar qué está pasando. ¿Listo? Bueno, entonces, esto en tema de contratación estatal, pues lo que nos muestra es que pues se reconoce la importancia de este sector que mueve la economía, de que si se para el Estado, pues definitivamente estamos todos absolutamente graves, y como el Estado no se paró, quiere decir que no se pararon las garantías, no se pararon la necesidad de obtener pólizas, las licitaciones se siguieron trabajando, de pronto pues en el mes de marzo, en el mes de abril, mientras que todo el mundo se adecuaba a las audiencias virtuales, etcétera, pero luego ya fluyó muy bien. También algo que nos ayudó muchísimo es que, y seguramente ustedes toda fuertemente lo conocen, es que pues ya llevábamos casi un año, un poquito más, con la implementación del SECOP 2. Entonces ya todos los proponentes y contratistas están acostumbrados al tema virtual, o sea, ya no hay que ir a llevar ofertas, ya no hay que presentar, salir corriendo a llevar las propuestas, a trasnocharse uno sacando fotocopias, sino todo se carga. E inclusive el tema de las garantías, que aunque todavía no tenemos garantías electrónicas, pues ya es mucho más rápido, pues se aceptan los formatos en PDF, etc. Eso ayudó también a que no hubiera un mayor impacto y un traumatismo en la contratación estatal. Bueno, pero ahora, ¿qué pasó en la contratación privada? Entonces, en la contratación privada lo que hay que decir es que pues, el Estado no puede intervenir en principio, salvo pues, que sea algo que considere que es de interés común. Y pues lo primero que empezamos a ver en lo que tiene que ver con contratación privada, pues fue una generalización de que pues había que aplicar los principios generales, o sea, que es que el Estado no tiene que intervenir porque ya tenemos nosotros una codificación, unas normas en el Código Civil, unas normas en el Código de Comercio, unos principios orientados por la jurisprudencia, por la doctrina, que lo que tenemos es que aplicarlos. Entonces, ¿cuáles son esos principios que había que empezar a activar? El primero de ellos, que los contratos son ley para las partes, lo que conocemos como los abogados, como el pacta sunt servanda. Es decir, ¿qué hacemos? Pues vayan y miren lo que diga el contrato. El contrato se supone que debe regular todo lo que nosotros queremos hacer. El principio de la autonomía de la voluntad en derecho privado es lo que aplica. La regla de conducta que tenemos los privados es que podemos hacer todo lo que no esté prohibido. A diferencia de los funcionarios públicos, las entidades estatales, que ellos solamente pueden hacer lo que la ley les permite que hagan. Mientras tanto, los particulares no. Entonces, vámonos a ver qué dicen los contratos. Claro, una de las lecciones aprendidas, y lo mencioné más adelante, nos dimos cuenta que los contratos no nos decían qué hacer en esta situación. Esas matrices de riesgos, inclusive tan elaboradas que tenemos en materia de algunas entidades que tienen unos procesos de administración de riesgos, no contemplaron esto. O sea, pues realmente era algo que nadie se imaginaba, de que iba a pasar algo así. Entonces no había una suficiente regulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos a las normas supletivas del Código Civil, del Código de Comercio, los principios generales. Entonces, ¿cuáles son esos? Primero que todo, la buena fe. Entonces, las cosas hay que hacerlas partiendo de la buena fe. Lo tiene nuestra Constitución política. Teniendo en cuenta los principios de solidaridad y equidad entre las partes. Que, pues, si en una situación normal se impone que uno debe, pues, ponerse en los zapatos del otro, pues mucho más en una situación de anormalidad. Entonces, pues, esto implicaba sacar realmente todo el talante para poder aplicar este principio de la solidaridad y la equidad entre las partes. Entonces, aquí es donde empezaron a surgir algunos mensajes a este respecto, que fueron también la base para alguna intervención que hizo el Estado en contratos de arrendamiento, que ya lo vamos a mencionar. Y se habla y se saca también el famoso principio de la teoría de la imprevisión, que lo vamos a detallar un poco más adelante también, como los contratos sí tienen que cumplirse, son ley para las partes, hay que cumplirse, pero de todas maneras todo esto que les acabo de mencionar sí hace que se presente un desequilibrio económico, pues nadie está obligado a perder plata,
y tiene unos mecanismos, unos instrumentos para poder lograr que ese equilibrio se restablezca. Entonces, el gobierno manda mensajes como, oiga, hagan acuerdos bilaterales para modificar el contrato que ha surgido en la vida jurídica de esta manera. Entonces, se empiezan a ver efectivamente en la aplicación de todos estos principios suspensiones temporales de los contratos, se empiezan a generar modificaciones de las condiciones de los contratos entre privados, estamos hablando entre privados, donde los contratantes le dicen a los contratistas, mire, yo ya no necesito esto, o ya no me lo haga de esta manera, hágamelo así, necesito modificar los precios, o vamos a terminar el contrato, o cuando se presentan conflictos, pues ya hay que ir a las cláusulas de solución de las controversias. Solamente el Estado colombiano interviene en algo que consideró que es de interés público, y es lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento. Porque pues todo eso que se venía, y no es que pues tuviera una bola de cristal, sino que ya lo habían visto lo que había pasado en otros países, en economías y en sociedades como la nuestra, pues iba a ser catastrófico, porque si la gente no podía salir a trabajar, nosotros tenemos una economía informal, casi que el 70% de nuestra economía es informal, donde la gente sale a conseguirse su día a día, y si no lo va a poder hacer, pues lo primero que no va a poder pagar es el arriendo, los servicios públicos. Entonces aquí se venía una situación bastante grande, y en esta parte entonces el gobierno se interviene. ¿Cómo lo hace? Primero que todo, los contratos de vivienda son los que más se quieren intervenir, primero a través de la orden de que estaban suspendidas todas las acciones de desalojo mientras que durara la emergencia. Esto fue hasta el 30 de junio. Se determinó que los contratos de arrendamiento se prorrogaban, los que se terminaban durante la emergencia, que si durante este tiempo también venía el reajuste anual de los cánones, ese reajuste quedaba suspendido. Se combinaba a las partes a acordar pagos sin cobrar intereses moratorios, penalidades, indemnizaciones, etc. Pero ninguna de esas normas, en un momento yo creo que eso ya está claro, determinó que no había que pagar los cánones de arrendamiento. Los cánones de arrendamiento había que pagarlos, ¿sí? Tampoco ninguno de los decretos que tenían que ver con los contratos de arrendamiento determinó que la pandemia ni las medidas de contención como tal constituyeran una fuerza mayor exonerante de responsabilidad para los arrendatarios. Eso nunca lo dijo. Entonces, aquí los cánones de arrendamiento había que pagarlos, al punto de que pues, lo que se estaban estableciendo eran mecanismos para que pues, esa obligación no se volviera más onerosa, ni que fueran a cobrar intereses de mora, indemnizaciones, etc. Y más adelante, cuando se vio lo del tema de los locales comerciales, que es uno de los sectores muchísimo más afectados, porque pues, los negocios cerraron y los negocios tenían su causa en la actividad comercial. Entonces, pues, yo no puedo pagar el canon de arrendamiento porque yo tengo un restaurante y el restaurante no lo he podido abrir, y yo hice ese contrato de arrendamiento fue con ese objetivo. Entonces se dio una medida de intervención adicional a los contratos, en los contratos de arrendamiento locales comerciales, permitiendo que esos contratos se puedan terminar unilateralmente, pagando únicamente un tercio de la cláusula penal que se hubiera establecido, y en el caso que no se hubiera establecido lo correspondiente a un canon de arrendamiento. Entonces, esto fue lo que vimos en contratación privada. Aparte de eso, pues realmente no tuvimos, porque no tiene por qué hacerlo el Estado, no le corresponde intervenir en la actividad de los privados, más que en mandar mensajes en la aplicación de estos principios que les hemos mencionado. Bueno, ¿qué pasó con los clientes del seguro de cumplimiento y qué va a pasar después del coronavirus con los clientes, como lo veo yo? Entonces, ¿qué pasó? A ver, lo primero, pues, que la mayor afectación la tuvieron las empresas micro y las pequeñas y medianas empresas. Hace poco vi cómo leía yo que en una encuesta de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Industriales se decía que en solo Bogotá el 20% de las empresas cerraron. Eso es pues, pues una cosa bastante grande, porque además pues, Bogotá concentra la mayor parte de la actividad empresarial.
Entonces, pues ahí es donde está el mayor inconveniente, las empresas que mayor afectación tuvieron ahí, porque pues otras, digamos, las grandes empresas o las medianas empresas que también tienen grandes afectaciones, pues tuvieron la posibilidad de pronto de tener, no necesariamente, digámoslo así, un respaldo económico. O sea, yo pienso que muchos de los casos no tienen que ver con si tenían o no tenían reservas para atender la crisis, sino si tenían o no tenían la capacidad o la infraestructura para atender, la capacidad de maniobra, para poder moverse, para poder rápidamente cambiar su modelo de negocio. ¿Qué más tenemos? Cesación de actividades, pues muchas empresas cerraron, como los acabo de mencionar, entonces muchos de nuestros clientes ya no están funcionando. Otros tuvieron que hacer modificaciones en los cronogramas de obra, los que estaban en contratos de ejecución, pues algo que iban a terminar en 2 o 3 meses, pues ya se les ampliaron los plazos. Esto también tuvieron afectaciones en su liquidez, pues no han recibido recursos y como tal, pues están retrasados en el pago de sus nóminas, en el pago de sus créditos. Tuvieron que cambiar su modelo de negocios, entonces pues los restaurantes que ya no atendían directamente, sino que lo hacen a través de domicilios, los almacenes, quienes llevaban sus productos lo tuvieron que multiplicar. Bueno, empezaron a verse el aplazamiento de las obligaciones financieras. El sector financiero haciendo también un llamado y con todas estas normas que permitió la Superintendencia Financiera, pues se dieron los plazos de gracia, se dieron las prórrogas y pues nuestros clientes se acogieron a eso. Pero eso se va a empezar a pagar, o sea, ya en agosto, en septiembre se están acabando los periodos de gracia, las prórrogas y pues esas obligaciones aplazadas ya, y todavía no estamos en el post-coronavirus, todavía estamos dentro de la emergencia. Nuestros clientes también, o sus clientes, empezaron a tener incrementos para la ejecución de sus actividades, las cadenas de suministro pues se volvieron mucho más costosas, los insumos, el transporte, hubo que adquirir nuevas tecnologías, hay productos que ya estaban agotados, hay que conseguirlos pues a un mayor precio. Claramente se han presentado muchas situaciones de incumplimiento de obligaciones contractuales, donde nuestros clientes han tenido que salir a afrontar y manejar esa crisis. Muchos de ellos con éxito, muchos de ellos con unos contratantes, unos interlocutores comprensivos, pero muchos de ellos también con situaciones que no les permitieron tener un respiro, que los obligaron a que necesariamente tenían que asumir esos riesgos que seguramente sí los habían considerado que los iban a asumir, pero no se imaginaron que iba a ser de esta magnitud. Entonces, una de las situaciones que viene que está pasando es el tema de las solicitudes de reorganización empresarial Fast Track. Esto es nuestro régimen de insolvencia, la ley 1116, que el gobierno se dio cuenta que existía, o sea, esto es un mecanismo de salvación de las empresas, pero que estaba establecida la ley 1116 para tiempos de normalidad. Para estos tiempos donde ya todo se nos vino encima, era necesario que las empresas que estuvieran en dificultad pudieran acudir de una manera mucho más expedita a un mecanismo que les permitiera garantizar su permanencia, porque eso es la ley 1116. Y yo en esto, pues quiero detenerme un poquito porque es de las situaciones que yo creo que más está afectando la operativa del seguro de cumplimiento y a mi modo de ver no se está asumiendo de la mejor manera por el sector asegurador. ¿Por qué? A ver, yo creo que muchos de los que están acá lo han visto. Yo tengo pues muchos clientes, pues, intermediarios de seguros, corredores, agencias de seguros, agentes, y los acompaño para algunos procesos. Y es realmente, tengo que decirlo, muy triste
la posición indolente que uno está encontrando en la gran mayoría del mercado asegurador. Cuando un contratista que se acogió a la ley 1116 en estos tres últimos meses, hay por lo menos casi unas 250, un poco más, de empresas ya admitidas en ley 1116 en este procedimiento de fast track, donde la misma ley 1116, en el artículo 16 de la ley 1116, establece que está prohibido, que se entiende por no escrita, establecer alguna estipulación que le impida o dificulte a las empresas que se acogen a la ley 1116 a participar en licitaciones públicas y privadas, siempre y cuando estén en igualdad de condiciones. Entonces, básicamente el mensaje que dice la ley 1116, el gobierno que le lanza un salvavidas a las empresas, porque, ojo, la ley 1116 es el régimen de insolvencia, no es el régimen de quiebra. Cuando yo digo que estoy en reorganización, no quiere decir que estoy quebrado, no quiere decir que estoy líquido, no, todo lo contrario. Y eso es lo que yo creo en mi llamado, porque yo de verdad insisto mucho en este punto, es el tema de que hay algo que hacer, hay que hacer algo, el mercado asegurador tiene que cambiar su posición en relación con esto. Yo no estoy diciendo, mire, no, es que hay que expedirle a todas las empresas que estén en reorganización, no, lo que yo estoy diciendo es que no es posible que cuando un intermediario de seguros llega a una compañía de seguros con una empresa que tiene un título que dice en reorganización, es que ni siquiera la miran, o sea, inmediatamente le dan un portazo. Y eso no es posible. Porque muchas empresas que están en reorganización inclusive o que entraron a la ley 1116 pueden tener mejores condiciones que una empresa en situaciones normales. Además, la ley 1116 trae muchos beneficios que pueden, nuevamente digo, hacer hasta mejor riesgo una empresa que está en ley 1116 que una empresa en situaciones normales. Como por ejemplo, una empresa que logra que la cojan. Bueno, lo primero que todo es que con una empresa en situaciones normales, uno no tiene, y me voy a poner la situación de un suscriptor de Seguros Bolívar, uno no tiene como suscriptor nadie que me diga, oiga, ¿esta empresa es viable o no es viable? No, yo lo único que tengo son unos estados financieros a diciembre 31 del 2019. Una foto hoy, en agosto del 2020, con todo lo que ha pasado en este primer semestre, como suscriptor de Cumplimiento de Seguros Bolívar, tengo una foto que tomaron el 31 de diciembre del 2019, fecha en la que todos se ponen bonitos para salir bien en la foto y que hoy no me dice nada de la empresa. Pero si yo tengo una empresa que hoy, en agosto del 2020, la acaban de admitir a ley 1116, tengo una empresa que la Superintendencia de Sociedades me está diciendo esa empresa es viable, porque eso es lo que hace la admisión. Si la Superintendencia de Sociedades considera que no es así, no lo admite, no le permite una admisión, señor, usted tiene que irse a liquidación, usted no es una empresa viable. Pero aquí le están diciendo, esa empresa es viable, ¿sí? Además, le están diciendo, y le voy a poner a alguien que le ayude en su proceso, le voy a poner un promotor. Una empresa en situación normal no tiene un promotor, además tiene unas responsabilidades civiles, penales, etc. Entonces voy a tener a alguien que va a estar ahí vigilando, además de todos sus acreedores, porque vamos a llamar a sus acreedores que van a estar ahí interesados en que usted sobreviva. Entonces eso, una empresa en situaciones normales no lo tiene, no tiene quien esté ahí. Entonces le dice, venga, y yo le doy algunos beneficios. Se paralizan todos los embargos y todos los procesos ejecutivos. Entonces, tranquilo, duerma tranquilo, póngase a pensar en las cosas en las que tiene que pensar, en cómo va a sacar su negocio adelante, en cómo se va a reinventar, en cómo va a mantener los empleos de todas las personas que están dependiendo de usted, porque ya no va a tener que estar preocupado porque lo van a embargar, porque no tiene flujo de caja, etc. Van a congelar todos sus pasivos y van a ser negociados en unos acuerdos con los acreedores donde claramente va a obtener unos beneficios, les van a disminuir su tasa, va a haber quitas, va a haber descuentos, etc. Desde el punto de vista tributario, las empresas que entren a la ley 1116 no van a estar sujetos a renta presuntiva durante los 3 primeros años, van a poder solicitar la devolución de retención en la fuente del impuesto de lo que se hubiera practicado desde el mes siguiente a la que entraron a la confirmación del acuerdo y hasta por 3 años. No se les puede declarar la terminación de los contratos, no les pueden declarar la caducidad administrativa. O sea, hay varias cosas que realmente favorecen a estos pacientes. Y yo aquí voy a utilizar este término que alguien me dijo, no, eso no puede ser así. Le dije, sí, eso está pasando. Yo les digo, ¿qué está pasando con las empresas en reorganización? O con las empresas que están en problemas.
Está pasando lo que con mucha gente que le tiene miedo de ir a los servicios médicos. Hay gente en muchos sectores que tienen los síntomas de coronavirus, que tiene problemas respiratorios, que tiene fiebre y no va al hospital porque cree que si va lo van a matar. Pues las empresas les está pasando lo mismo. Las empresas que tienen este mecanismo de solución se están encontrando con que si se van a la ley 1116 los van a matar porque no los van a volver a contratar. Usted está en reorganización. Y imagínense lo que pasa con la contratación estatal, o sea, un contratista que está en ley 1116, que no quiere decir que está quebrado, que puede tener las mismas calidades que un contratista en situaciones normales y como tal, lo dice el artículo 17 de la 1116, no puede ser discriminado. Puede presentarse a la licitación y si cumple con los requisitos financieros, técnicos, exige el pliego, se puede ganar la licitación, pero resulta que no lo puede hacer porque nadie le da una póliza. Nadie le da una garantía de seriedad de la oferta, nadie le da las garantías para sus contratos. Entonces, ¿cómo se siente o qué está pasando con estas empresas? Pues no estoy pudiendo, no voy a salir adelante, no voy a sacar a mi empresa adelante, no voy a sacar a los empleados. Entonces, perdóneme que yo me haya detenido acá con este tema, pero realmente creo, y lo digo con toda claridad, y las personas que me conocen saben que soy así, yo creo que hay una posición un poco indolente. No es fácil, lo entiendo. No es fácil, o sea, ponerse en los zapatos de los suscriptores en este momento del ramo de seguro de cumplimiento, yo me les quito el sombrero. Es que yo siempre he dicho, el suscriptor de cumplimiento tiene una labor y un peso sobre sus espaldas, porque es alguien que toma decisiones hoy que el éxito de su decisión se va a ver más adelante, 2, 3 años. Normalmente, si tomó una decisión correcta y hubo un crecimiento de primas y no hubo siniestralidad, los aplausos se los lleva al área comercial, ¿cierto? Pero si hubo siniestros que van a ser dentro de 2, 3 años, inmediatamente se van a devolver al área de suscripción quién aceptó este negocio. Eso en el seguro de cumplimiento es absolutamente así. Entonces, yo tomo decisiones hoy con información del pasado, como les acabo de decir, tomo información hoy con la foto de diciembre 31. Hoy, agosto del 2020, estamos en medio de esta tormenta. Para un futuro absolutamente incierto. Nosotros no sabemos qué va a pasar, ni a corto ni a mediano plazo. Entonces, hoy realmente, y vamos a ver más adelante, como menciono yo, esto es uno de los retos importantes del sector asegurado. Pero al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, después de todo esto, clientes sobrevivientes con una mayor capacidad y experiencia. O sea, con esta frasecita de moda, la palabra de moda que es la resiliencia. Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad de todos de poder acompañarnos mutuamente esos principios de solidaridad y equidad para que haya más sobrevivientes. Porque los que quedemos vamos a tener una mayor capacidad, una mayor experiencia, porque pues esta tormenta que estamos pasando pues nos está poniendo a prueba y nos va a hacer mucho más fuertes, definitivamente, de todos los aspectos. Bueno. ¿Qué viene en contratación? O sea, ya vemos que tenemos muchas medidas que esto no se paró, que afortunadamente hay contratación, entonces pues tenemos que estar todos preparados para eso. Tenemos unos sectores con mayor perspectiva, entonces si bien es cierto, las micros y las pequeñas y medianas empresas son las que están resultando más afectadas, pero también son aquellos que tienen una mejor perspectiva, porque van a poder ser van a poder acudir a mayores mercados, van a tener posibilidades de llegar a suplir estas necesidades del sector público y del sector privado. ¿Cuáles sectores? Claramente la salud, los sectores de la tecnología, las comunicaciones, el tema de la construcción, son sectores que van a estar ahí. Entonces podemos estar desde ahora identificando cuáles son esos nichos. La reactivación económica ya se está dando, el 95%, yo diría que casi el 99% de todo el tema de construcción privada está funcionando. Los contratos estatales se están ejecutando, este dato lo tenía en febrero, no lo pude actualizar, pero ya 517 de 891 contratos que tenía el Ministerio de Transporte se estaban ejecutando, pero pues yo también diría, me atrevería a decir que esto está funcionando bien. Las obras públicas ya están funcionando. Durante la emergencia se aprobó el plan de desarrollo en Bogotá, otros planes de desarrollo regionales, locales. El gasto público, pues es una política del gobierno que debe incrementarse el gasto público, no solamente para atender todas las necesidades de la pandemia, la adquisición de bienes y servicios, sino para
prácticamente mantener la economía, pues el Estado se ha ido endeudando para ello. Además del 4G que está andando, ya los programas del 5G están ahí, las licitaciones se van a cerrar, ya estoy viendo algunas convocatorias que se están abriendo para prepliegos en el 2020, en el 2021, entonces el tema de la contratación se mantiene, o sea, este no es algo que se va a parar, y pues la buena noticia es que vamos a tener negocios. Todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos, innovación, digitalización de la actividad estatal nos va a permitir también que haya nuevos contratos. Todos los servicios judiciales se están digitalizando. El sector empresarial, el mercado laboral, va hacia una formalización. También impulsados porque pues, los apoyos que el gobierno está generando y el sector financiero está generando exigen una economía más formal. Entonces, aquí hay una buena noticia. Entre el 1 y el 5 de junio de este año hubo 1.143 nuevas matrículas de comerciantes. Esto es el 5% de las casi 20.000 que habían corrido en todo el año 2020. Esto es una buena noticia porque vamos a tener pues más empresas formalizadas, pagando impuestos, haciendo declaraciones, etc. Y el mercado laboral pues también va a tener una mayor protección. Pero también vamos a tener nuevas obligaciones contractuales y unos costos adicionales. Pues los contratistas se están enfrentando con estas nuevas cosas. ¿Qué es esto de los mecanismos o los protocolos de bioseguridad? Es la palabra que cacareamos y repetimos todos de moda. ¿Qué es esto de medidas de mitigación? Los procesos constructivos van a tener otros rendimientos en la ejecución, otra marcha, va a haber necesidad de ajustar los presupuestos. O sea, todo un esquema que exige unos retos. ¿Qué pasó con la industria del seguro de cumplimiento? Pues tenemos en algunas cifras que pues de pronto muestran un poco lo que les acabo de mencionar. Como la contratación no paró, pues claramente las primas se incrementaron. Y a esto creo que hay que sumarle también de que no solamente la contratación no paró, o sea, hubo contratos, sino que pues también hay una percepción de un mayor riesgo. Entonces, aunque lo he notado más en los últimos días, pues hay una tendencia a restablecer un poco las tarifas en el seguro de cumplimiento. Entonces, pues ya de entrada esas tasas James Bond de 007 o de Kama Sutra o esas de 440 que decían, bueno, 0.440, todas esas tasas ya de pronto no se están viendo. Hay una tendencia a incrementar las primas y eso hace que las primas emitidas en el mercado han crecido. En junio del 2020 han crecido el 11%, pero claramente los siniestros, aunque han decrecido en siniestros pagados, los siniestros del mercado decrecieron frente al año anterior en el 7.5%. La siniestralidad, los siniestros incurridos sí se han incrementado en el 21%, y esto lo que nos muestra es que hay más reservas, que es claramente lo que está pasando. Yo pues lo estoy sintiendo, efectivamente se están presentando ya reclamaciones por todos estos incumplimientos que muchos de ellos justificados, muchos de ellos desafortunadamente también injustificados. Hemos visto muchos casos donde pues, los contratistas se han escudado y es decir, no, es que eso es fuerza mayor. No. Ya vamos a ver más adelante que la pandemia per se, por sí sola, no es fuerza mayor, ¿sí? Y además hay diferentes escalas para eso. Una cosa es que sea fuerza mayor, otra cosa es que sea una fuerza mayor exonerante de responsabilidad, otra cosa es que sea una fuerza mayor exonerante de responsabilidad que extingue la obligación o que la obligación persiste. Esto es lo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo a este tema del mercado, pues sí hay un deterioro en la siniestralidad, no desde el punto de vista de siniestros pagados, pero sí desde el punto de vista de las reservas, que ha hecho que también pues, el resultado técnico siga siendo negativo, se haya incrementado. Entonces, pues las compañías de seguros no están teniendo un buen resultado en el ramo de seguro de cumplimiento. Entonces, a pesar de que crecen las primas, se disminuye la siniestralidad pagada, pero se incrementa la siniestralidad incurrida, hay un deterioro del resultado técnico y el índice combinado
de las empresas del sector. Obviamente todo esto sumado a lo que los acabo de mencionar, todo lo que vemos que está pasando, ha hecho primero que todo que el mercado asegurador haya tenido algunas posiciones. Lo primero de ellos que encontramos, decisiones de disminuir o inclusive eliminar el apetito respecto del ramo. Y esto también fue generado por lo que ha traído el decreto 430 del 2020. Ese es el decreto que habla del control fiscal, que no solamente afecta a lo que tiene que ver con los ramos de directores, administradores, servicios públicos, infidelidad, riesgos financieros, esos que tienen que ver con la participación de servidores públicos, sino en todas las líneas. En el seguro de cumplimiento es muy particular. Hay compañías que decidieron, yo no quiero ir más en contratos estatales. Esto es, para los que no lo saben, un decreto del gobierno que estableció prácticamente que la prescripción derivada de las acciones de la Contraloría General de la República puede llegar a 15 años. Entonces, pues, esto es algo que ni el mercado asegurador, ni mucho menos el mercado reasegurador recibió bien. Entonces, esto y unido a todo lo que les estoy comentando de la situación respecto al seguro de cumplimiento, ha hecho que compañías de seguros, unas más rápido, demasiado rápido diría yo, tomaron su decisión, yo ya no voy más en el seguro de cumplimiento, o elimino el apetito, cualquier modificación que haya, entonces la estoy cobrando 3 o 4 veces más, etc. Entonces, esa es una posición que encontramos. Frente a los reclamos, diferentes posiciones, o sea, desde las que simplemente dicen, no, cualquier cosa que pase durante la emergencia es fuerza mayor, entonces no la vamos a atender. Otras compañías que por el contrario, pues se han fortalecido en sus estructuras de atención de reclamos no para presentar los reclamos, sino para acompañar a sus clientes, entendiendo que los contratistas, que son los que están pasando por las dificultades, son sus clientes, han sido sus clientes, son y van a ser sus clientes. Entonces, se han fortalecido en la necesidad de tener una infraestructura apropiada para atender esa necesidad. Lo que les acabé de mencionar con un poco de pasión, porque realmente sí, repito, me parece una situación un poco indolente, encontramos esto, el rechazo a las empresas en reorganización. O sea, es que usted se cambió el título y chao. Hace poco hablaba con un cliente, una empresa que me decía que lograron el acuerdo, un tema supremamente difícil, que duró muchos años, y un acuerdo excelente que lo deja en la mejor posición, pero me decía, no me puedo quitar el apellido. O sea, yo pudiera ir, tengo un acuerdo que me va a permitir sobrevivir, que mis acreedores quedaron fascinados, que todos estamos súper contentos, que los empleados, más de 2.500 empleos salvados, pero no me puedo quitar el apellido. Y eso la gente quisiera quitarse el apellido. ¿No sería mejor? Oiga, no, usted es una empresa que entró a la organización, o sea, esa es una cicatriz de una batalla, de una guerra que usted ganó. Pero volvemos otra vez, ya ven mi apasionamiento con este tema, porque, repito, creo que es una posición un poco indolente, es lo que vemos acá. Y también, pues la última reacción que vemos con la industria, o la más reciente, la inclusión de las nuevas exclusiones y notas aclaratorias. Entonces, yo siempre he dicho que el mercado asegurador éramos, porque yo estuve en el mercado asegurador mucho tiempo, reactivos. Entonces, cuando yo dictaba, si algunos de ustedes fueron alumnos míos en el instituto, cuando dicto mis cursos de suscripción de cumplimiento, y cuando llegamos a ese tema de una parte donde son las exclusiones más comunes del mercado, o sea, yo les cuento cuáles son aquellos riesgos o aquellas circunstancias donde el mercado lo tiene como una exclusión absoluta relativa de sus políticas de suscripción o de las pólizas. Yo les digo que eso es absolutamente reactivo, tiene nombre propio. Y, por ejemplo, en las exclusiones absolutas, yo casi que les podría decir cuál es el nombre de los siniestros que tiene cada exclusión. Entonces, por ejemplo, cuando hay una exclusión en todos los contratos de reaseguro de las compañías de seguro de cumplimiento que se llama contratos de suministro de energía, pues eso es el siniestro de las barcazas, que fue algo que sucedió hace 20 y tantos años, muchos de ustedes muy jóvenes. Contratos de explotación de juegos de suerte de azar, también igual por allá en los años finales de los 90, una cantidad de siniestros. O sea, cada vez que hay un siniestro, un golpe fuerte, inmediatamente viene una exclusión, o de las políticas de suscripción de las compañías de seguros o de los reaseguradores.
Pues aquí lo vemos. Entonces, el mercado, más que reasegurador a nivel mundial, pues se enfrenta con una de las mayores pérdidas, se dice y he leído, reaseguradores como Munich, Zurich Re, otros reaseguradores que ya están reportando unas pérdidas importantes, superiores a lo que les pasó con las Torres Gemelas, con el huracán Katrina, pues inmediatamente salieron reactivamente, ponga ya en las exclusiones todo lo que tenga que ver con coronavirus, SARS, enfermedades respiratorias, gripas, todo lo que se le parezca, métalo ahí como una exclusión. Ah, pero es que eso no tiene nada que ver con el seguro de cumplimiento. No importa, usted póngala ahí como exclusión en la póliza, en los contratos de reaseguro. ¿Qué tanto realmente era necesario? Primero, no genera unos mensajes un poco equivocados, no confunde, y bueno, y también, ¿acaso hay que darle una miradita? ¿No será una cláusula abusiva? Nosotros que ya tenemos un poquito de madurez en ese tema, en empezar a incluir en condiciones generales de las pólizas, de acuerdo con nuestro Estatuto de Protección al Consumidor, claramente es un contrato de adhesión, y no permite de pronto inclusión de algunas estipulaciones. Hay que mirarlo, hay que analizarlo un poco más, ese tema. Pero bueno, esto es lo que pasó, o sea, todo lo que ha traído la industria. Pólizas y amparos afectados. Algunas creo que ya podemos pasar sobre ellas rápidamente. El primero de ellos, lo del seguro de arrendamiento. Claramente, pues, los arrendatarios empezaron a dejar de pagar y los arrendadores empezaron a hacer efectivas sus pólizas de arrendamiento por falta en los cánones de arrendamiento, cuotas de administración, servicios públicos. En el amparo excepcional de la oferta también se han presentado ya afectaciones porque hubo contratistas que inmediatamente se contrajeron y dijeron, no, pues yo no voy a poder cumplir ese contrato en medio de esta situación, yo me voy de acá, o no firmo el contrato, o aprovecho que se suspendió la licitación y yo más bien no presento la prórroga de la garantía. Ahí ya se presentaron circunstancias a ese respecto. Frente al cumplimiento de los contratos, lo hemos mencionado, contratos que no se cumplieron, pues es imposible cumplirlos, se volvió muy oneroso cumplirlos, se cumplieron, pero se cumplieron tarde o se cumplieron defectuosamente. ¿Por qué? Porque los proveedores y contratistas, a su vez de los contratistas principales que incumplieron, empezaron a cobrarse multas, a cobrarse cláusulas penales. En el amparo de anticipo y pagos anticipados también se han presentado afectaciones, y básicamente porque pues, los contratistas están haciendo lo que haríamos todos cuando hay una situación de emergencia, pues, y yo tengo un anticipo de pronto, pues entonces empiezan a darle el manejo que no corresponde porque hay que utilizar ese anticipo o para pagar las nóminas, mientras que yo empiezo a tener ingresos, a no devolver los anticipos en el momento en que se terminan los contratos, porque pues, los contratistas no estaban preparados para eso, pero vienen las entidades públicas o las privadas y les dicen, mire, en razón a esta situación, más bien terminemos el contrato. Tranquilo, usted no me incumple, no hay ningún inconveniente, pero devuélvame el anticipo. Los contratistas ya no tenían el anticipo para devolverlo. Se están presentando reclamaciones a ese respecto. Reclamación en el orden laboral, pues porque los contratistas no le han pagado a los trabajadores, no han atendido correctamente la situación. Ahí, por ejemplo, es uno de los casos en que creo yo que la atención de los siniestros es importante, acompañar a los contratistas de cómo hacer esto de la mejor manera. Porque muchos de ellos han tomado medidas que se han considerado arbitrarias y ya con la apertura de los juzgados están empezando a llegar las demandas, porque les dio por mandar a los trabajadores a licencias no remuneradas, a vacaciones, a disminuir jornadas de trabajo sin haber hecho esto de una manera apropiada, y desafortunadamente muchos de los trabajadores pues han creído que este es el mecanismo para no, mire, yo voy a demandar a este señor, que aquí tengo un abogado que me dice que yo lo demando y yo puedo cobrar no sé cuánto dinero, y pues en esta situación pues yo voy a demandar. Entonces, ahí yo creo que los abogados estamos viendo una necesidad urgente de que se acompañen a los contratistas para que atiendan oportunamente todas estas circunstancias que se les están presentando con los empleados. En el tema de estabilidad y calidad, digamos que ha sido menos, pero también hemos visto reclamaciones por la imposibilidad que tuvieron muchos contratistas de poder salir a sanear los vicios ocultos mediante
reparaciones o reemplazos. Más que todo no en estabilidad de obras, sino en todo lo que tiene que ver con calidad de bienes, porque había que hacer reemplazos, entonces había que traer equipos, había que conseguir repuestos y pues las cadenas logísticas pues estaban bastante interrumpidas. Entonces todo esto de los amparos afectados, no se nos olvide que es importante, no se nos olvide que el siniestro en el seguro de cumplimiento es el incumplimiento de la obligación que estamos garantizando, pero incumplimiento imputable al deudor de la obligación, al contratista, al garantizado. Y esto quiere decir que es un incumplimiento ausente de una causal de exoneración de responsabilidad y que además haya causado perjuicios, lo que le repito tanto a los asegurados. Esto no es un cheque al portador, no es que el señor incumplió y salga corriendo a hacer efectiva la póliza, no. El señor incumplió por una causal imputable a él, es decir, que está exento de cualquier causal de exoneración de responsabilidad y adicional, eso a usted le causó un perjuicio, o un perjuicio que tenga un nexo de causalidad con esa situación. Entonces aquí es donde vamos a entrar a hablar de las causales de exoneración de responsabilidad contractual. Y esto está establecido en el Código Civil, y es que cuando se presenta una situación que es externa al deudor, pues inmediatamente se excluye la causal de responsabilidad. Y en el Código Civil están la fuerza mayor, el caso fortuito, está la culpa exclusiva de la víctima, que en este caso sería la culpa del contratante. Esto se da, por ejemplo, si el contratante fue el que no permitió el ingreso a la obra, si el contratante fue el que no le entregó el anticipo al contratista, si el contratante fue el que no le suministró los planos, los estudios, los diseños, entonces pues no se puede cumplir con la obligación porque el contratante es el que incumple. Tenemos el hecho de un tercero, cuando entonces pues tenemos, por ejemplo, yo no pude cumplir, no porque yo no quisiera, yo estaba listo, pero por ejemplo hubo una orden de autoridad que no permitió que pudiéramos abrir la planta, ese tipo de cosas. Pero vamos a centrarnos en la fuerza mayor o el caso fortuito, porque pues es algo que se ha mencionado al respecto de lo que hemos vivido. Entonces, a ver, la fuerza mayor caso fortuito está definido en nuestro Código Civil como el hecho externo, el hecho imprevisible e irresistible, ¿sí? Entonces, eso es fuerza mayor caso fortuito, esa es la definición básica. Fuerza mayor caso fortuito es un hecho que además se trata como sinónimo, es un hecho imprevisible e irresistible. Es algo que yo no podía saber que eso iba a pasar y en el evento que lo pudiera haber hecho, lo pudiera siquiera haber considerado, no lo podía resistir. Esto es lo que estamos viviendo con la pandemia. Y por eso, en la primera slide que les decía, el decreto de marzo del 2020 lo dice expresamente. O sea, debido a las circunstancias imprevisibles. Entonces, sí, tenemos en Colombia a partir de marzo un evento de fuerza mayor, es un hecho imprevisible y irresistible. Pero ojo, esa es una fuerza mayor exonerante de responsabilidad en un contrato, eso es otra cosa, porque puede que no. Entonces, ahí es donde tenemos que ir haciendo escalas. Para que sea exonerante de responsabilidad contractual, necesitamos coger ese evento y darle una aplicación particular a cada caso concreto. O sea, no es posible hacer una aplicación generalizada. Y a sus estipulaciones, pues tenemos que entrar a ver qué decía el contrato respecto a eventos de fuerza mayor, cómo estaba la matriz de riesgos, a quién se le asignaban esos riesgos, quién asumió, por ejemplo, el riesgo de que un proveedor o un contratista no pudiera cumplir, la entidad contratante o lo hizo el contratista. ¿Cómo afecta realmente este hecho frente al cumplimiento de la prestación o del objeto y cuál es la naturaleza de la prestación? Entonces, hay que analizarlo. Entonces, ya vamos. No todos los contratos, no es posible que en todos los contratos se concluya que la COVID-19 y las medidas de contención sean una fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces, hay que ver que se afecta el contrato y la prestación debida. Bueno, porque si además se afecta el contrato, es necesario que se analice si esa afectación es una imposibilidad absoluta o relativa de cumplir con la obligación, ¿sí? Ojo, no es la mayor onerosidad. O sea, no es que el contrato sea más costoso para el contratista. Usted puede cumplir con la obligación, lo puede cumplir perfectamente,
¿Qué es más costoso? Claro, porque no ve que antes su proveedor estaba en España y ya no puede traer los bienes de allá y le toca traerlos de otro lado, pero usted lo puede cumplir, su proveedor existe. O si no existe ese, hay otros. Ah, pero es que esos son más costosos y no importa, pero usted puede cumplir con la obligación. Entonces, cada caso hay que mirarlo. ¿Por qué? Si la consecuencia es una fuerza mayor aplicada al caso contrato, afectó la prestación y que genera una implicación, una imposibilidad absoluta, pues lo que tenemos es una extinción de la obligación. Y si se extingue la obligación, pues claramente no hay siniestro. Pero si la obligación no se extinguió, o sea, la obligación sí se puede cumplir, lo que pasa es que no se puede cumplir en este momento, apenas se levante el aislamiento, apenas permitan abrir los aeropuertos, apenas se supere la situación, la obligación se tiene que cumplir. Entonces, aquí lo que se necesita, o lo que hay es una suspensión de la obligación. Ojo que la fuerza mayor, el caso fortuito, no aplica para obligaciones de género, porque, pues, ¿qué tiene que ver la COVID con el pago de sumas de dinero? Yo creo que eso está absolutamente claro. Para el tema de contratos de arrendamiento, pues ya se hizo muy popular un concepto de la superintendencia financiera a ese respecto que, pues, que zanjó la discusión si en los contratos de arrendamiento no había fuerza mayor por el tema de la fuerza mayor y si las compañías del COVID-19 y si las compañías de seguros podían objetar los siniestros por cuenta de eso. Y un elemento importante en lo que tiene que ver con esta causal de exoneración de responsabilidad es que la carga de la prueba está en cabeza del deudor y no basta alegarla. O sea, esto no es como se está viendo, que simplemente el contratista contesta diciendo, ah, sí, no, yo incumplí porque no es que estamos en pandemia y eso es fuerza mayor. No, no basta alegarlo, usted tiene que probarla y tiene que probar que el evento efectivamente generó una afectación directa a la prestación o al objeto del contrato que imposibilita absoluta o relativamente el cumplimiento de las obligaciones. Otra cosa es la teoría de la imprevisión. Es distinta a la fuerza mayor caso fortuito. ¿Por qué? Para que se pueda aplicar la teoría de la imprevisión, el contrato se tiene que estar ejecutando. Desde entrada, yo no puedo hablar de teoría de la imprevisión sin cumplir el contrato. Tengo que estar cumpliendo el contrato para poder alegar la teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Aunque la base es la misma, quiere decir que hubo un hecho ajeno, imprevisible, irresistible, que es la misma de la aplicación de fuerza mayor. Aquí lo que pasa es que no se impide el cumplimiento de la obligación. O sea, yo sí puedo cumplir, claro, yo puedo entregar el bien, yo puedo prestar el servicio, pero ese cumplimiento de esa obligación se torna excesivamente oneroso. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los contratos de arrendamiento. Oiga, mire, para mí es supremamente oneroso porque es que yo tenía un bar, yo tenía una discoteca y como llevo 4 o 5 meses encerrado, para mí cumplir se está volviendo supremamente oneroso. Me toca en un contrato de suministro, en un contrato me tocó cambiar el sitio donde estaba la planta, me tocó hacer una inversión. Entonces, el contrato está siendo excesivamente oneroso al punto que se genera una alteración sustancial en el equilibrio del contrato. O sea, pues nadie hace un contrato para perder plata y pues esto es un negocio de todas maneras. Entonces, en este caso, cuando se está presentando estas circunstancias y estamos frente a obligaciones de género, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, sí es posible alegar la teoría de la imprevisión en el pago de sumas de dinero, porque está siendo muy oneroso. Pero, ¿qué es la teoría de la imprevisión? Que si se da todas estas circunstancias que les estoy mencionando, el afectado puede pedir la adecuación del contrato o el ajuste para restablecer el equilibrio económico o inclusive la terminación del contrato. Puede pedirlo, no es que lo pueda hacer unilateralmente. La teoría de imprevisión no permite que yo termine el contrato. Ah, mire, es que eso me está saliendo muy costoso, entonces yo hasta aquí voy. No. El ejemplo de los contratos de arrendamientos locales comerciales. El gobierno tuvo que entrar a intervenir, porque usted no lo puede hacer, porque si no tiene que pagar una cláusula penal. Pero ojo que esa cláusula penal es supremamente onerosa, entonces vamos a disminuirla. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la teoría de imprevisión. Entonces, ojo que son cosas diferentes y tiene pues unos presupuestos distintos. Se da también la otra circunstancia que es el tema de la modificación al contrato y la agravación del estado del riesgo.
es una realidad de que todo lo que viene pasando pues genera, son hechos o circunstancias que están agravando los riesgos y que tiene que pues afecta también al seguro de cumplimiento. Pero aquí tenemos circunstancias distintas que es necesario analizar. Lo primero de ellos es que las pólizas de cumplimiento no son iguales. Hay 35 compañías de seguros ofreciendo el ramo de seguro de cumplimiento y yo les garantizo que hay por lo menos 15 clausulados distintos. Salvo las garantías en favor del Estado, aunque también he encontrado algunos clausulados de pólizas en favor del Estado, que también tienen diferencias entre las compañías de seguros, pero las de cumplimiento particular son muy distintas. Entonces, hay que mirar cada una de ellas en lo que tiene que ver con esto, el tratamiento de las modificaciones al contrato garantizado y la agravación del estado de riesgo que establece. Yo tengo 3 escenarios. El primero de ellos es que no diga mayor cosa, y entonces aquí lo que entramos es aplicar al artículo 1060 del Código de Comercio, que le aplica el seguro de cumplimiento y es la obligación que tiene ¿quién? El tomador y el asegurado. Es una obligación de ambas partes, de notificar a la compañía de seguros todos los hechos o circunstancias no previsibles, COVID-19 y medidas de no sé qué, de contención, que sobrevienen con posterioridad a la celebración del contrato y que significan una agravación del estado del riesgo. Entonces, pues aquí hay esa situación. Tanto el tomador, es decir, tanto el contratista como el contratante tienen la obligación de notificarle a la compañía de seguros dentro de los 10 días siguientes de que se han presentado estos hechos. Y aquí alguien me preguntaba hace pocos días, pero es que se presentó, pero no hemos hecho ninguna modificación al contrato, ¿lo tengo que notificar? La respuesta es que sí. Si efectivamente es un hecho que modificó el riesgo, hay que notificárselo a la compañía de seguros. Y yo digo que en eso también pequen por exceso. Es mejor contar y que después no vayan a haber otras sorpresas. Y una vez le cuentan a la compañía de seguros, ¿para qué? Para que, como dice el artículo 1060, el asegurador, dice el artículo 1060, ejerza el derecho de revocar el contrato o exigir el ajuste de prima. Si se incumple con esa obligación de no notificarle a la compañía de seguros dentro de los 10 días siguientes, pues se puede producir la terminación. Aquí hay que hacer una modulación frente al seguro de cumplimiento. Lo primero de ellos es que si se le notifica a la compañía de seguros la modificación del estado del riesgo, la compañía de seguros lo único que puede hacer es exigir el ajuste de la prima. No lo puede revocar, porque en el seguro de cumplimiento no solamente está establecido frente a las garantías en favor del Estado, sino también entre particulares vía el mismo condicionado de las pólizas, no es posible revocar el contrato. Entonces, lo único que se podría hacer es ajustar la prima. La compañía de seguros lo único que puede hacer es cobrar más. Si no se le notifica a la compañía de seguros, es posible que la compañía de seguros alegue que hubo una terminación del contrato a partir del momento en que se presentó esa circunstancia. Con lo cual, pues, si hay un siniestro, tendríamos que entrar a mirar hasta qué punto estuvieron las obligaciones garantizadas y de ahí en adelante las modificaciones que no quedaron cubiertas. Entonces, habría que analizar. El segundo escenario es cuando tenemos que revisar nuestras pólizas de cumplimiento, porque hay algunas compañías de seguros que han incluido cláusulas de garantía. Esto es, las cláusulas de garantía es que la presente póliza se expide bajo la garantía de tal cosa. Aunque yo tengo mis reservas al respecto sobre la validez de las cláusulas de garantía, pues ahí están, y las cláusulas de garantía son promesas de que no se van a introducir modificaciones al contrato sin el consentimiento previo. O sea, yo he visto cláusulas que dicen más o menos como que la presente póliza se expide bajo la condición de que el contratante y contratista no le efectuarán modificaciones sin el previo consentimiento de la compañía de seguros. O sea, que no es ni siquiera que cuando hace una modificación le tienen que notificarlo, sino que antes de hacer la notificación hay que preguntarle a la compañía de seguros si está de acuerdo para hacer la modificación. Repito, yo tengo mis reservas sobre que esos sean los alcances, pero ojo que así están las condiciones particulares de las pólizas, condiciones generales, y por eso es necesario que los revisen. Porque si eso es así, si tenemos una cláusula de garantía, aquí ni siquiera se exige que la condición sea una agravación del riesgo. El solo hecho de hacerle una modificación al contrato, así no implica una agravación del riesgo, que no se le, y esa modificación no se le notifica a la compañía de seguros,
previamente, si es que dice que es previamente, o posteriormente en el caso que diga no es posterior, el hecho de no hacerlo da lugar a que se presente o la nulidad o la terminación del contrato de seguros. Entonces, pues vamos a tener que analizar cada cláusula de cada situación para poder aplicar esas modificaciones y esas agravaciones del estado del riesgo que tenemos con ocasión a lo que estamos viviendo, cómo afecta el contrato. Y tenemos un tercer escenario que me he encontrado en la lectura de los clausulados, y es que si bien no es una cláusula de garantía, lo que sí se establece es como una exclusión de la cobertura, donde dice que la presente póliza no otorga cobertura para las modificaciones al contrato garantizado que no hayan sido consentidas. Entonces aquí por lo menos no le está diciendo, oiga, usted me tiene que pedir permiso para modificar el contrato. Se le está diciendo, oiga, si quiere modifíquelo, pero ojo que esas modificaciones no van a quedar cubiertas si yo no he expedido el correspondiente certificado de modificación. Pero no quiere decir que si no me notifican, se da la terminación. O sea, este es un extremo donde no hay terminación, donde usted no me tiene que revocar, sino no, usted modifíquelo, pero eso que usted modificó no está cubierto, sino hasta que yo haya emitido el certificado de modificación. Es como lo que quiere decir. Estos son los tres escenarios que creo que hay que mirar. Bueno, esto de la disminución de primas por disminución del riesgo tiene que ver con la circular 021, que lo voy a pasar rápidamente porque es muy sencillo. La conclusión es que en el seguro de cumplimiento no aplica. Aquí no hay disminución del riesgo, ni siquiera cuando se haya presentado la suspensión del contrato. La suspensión del contrato, por ejemplo, no elimina el riesgo de que haya que pagarle los salarios, de que el anticipo no se lo puedan robar, de que en responsabilidad civil derivada de la ejecución de los contratos menos puede haber inclusive mayor riesgo. Pero me voy a ir un poquito más porque estoy angustiada de que me pase de tiempo. Gestión de los riesgos vigentes. ¿Por qué? Estamos en medio de una tormenta. ¿Qué vamos a hacer para el futuro si el futuro es incierto? Pues aquí tenemos unos retos muy importantes que significan, creo yo, que el mercado asegurador reaccione rápidamente en forma oportuna ante la contingencia, planteando soluciones creativas, rápidas, equilibradas, no metiendo la cabeza con una avestruz. O sea, hay que salir a mostrar todo el talante profesional con la capacidad de maniobra que ser del mercado asegurador pues requiere. La mejor forma de predecir el futuro, ¿cuál es? Creándola. Pues no lo dijo yo, no lo digo yo, lo dice este economista Peter Drucker. Entonces, creemos ese futuro. Entonces, entremos a hacer gestión de los riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que adoptar medidas de mitigación y normalización. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Hay que hacer ya un seguimiento a la ejecución de los contratos, acompañar a los clientes, verificar qué está pasando con las cosas que mayor impacto tienen. Oiga, ¿cómo va usted en las obligaciones laborales? Muéstreme sus anticipos. Venga, ¿qué ha pasado con su contratante? Si le ha permitido respirar, intervenir y promover negociaciones. Hay que preparar estrategias para atender los siniestros, pagando lo que hay que pagar, objetando lo que hay que objetar, pero la estrategia no puede ser, oiga, me permito informarles que todos los incumplimientos que hayan durante la emergencia son considerados fuerza mayor y que por tanto entonces no los vamos a atender. No. Hay que tener estrategias para atender los siniestros, hay que procurar dejar satisfechos al asegurado y también al garantizado, y lo vemos ahora porque en uno de los retos, hay que asegurar un recobro a mediano y largo plazo. Yo pienso que esa es una de las cosas que más creo yo que las compañías de seguros no están viendo en este momento. Y es que todo lo que teníamos, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Resulta que habíamos hecho un proceso de suscripción, donde no, yo hice un adecuado proceso de suscripción y tengo unas contragarantías buenísimas porque yo analicé la solvencia de todos mis clientes. Resulta que esas contragarantías hoy en día no sirven para nada. Porque la solvencia de mis clientes, hoy es la solvencia de mis clientes, ya no sé qué tan solventes son. Entonces, ahí tengo que entrar a que si yo tengo un siniestro como compañía de seguros, tengo que tener una estrategia para asegurar el recobro, así sea a mediano o a largo plazo. Tengo que fortalecer las contragarantías, pero y aquí mando un mensaje, manteniendo un cliente. Ojo que en el seguro de cumplimiento, mis clientes son los futuros compradores. Si hoy las compañías de seguros digamos que brillan con los clientes y logran decirle al cliente, mire, yo no solamente soy la compañía que más rápido le expide la póliza,
Yo no soy la compañía de seguros que le cobra la tasita más barata, sino que soy la compañía que el día que usted tiene un problema, soy capaz de acompañarlo junto con su asesor de seguros. Créanme que ese cliente no se va a ir de la compañía de seguros. Nunca se va a olvidar que esta no fue la compañía que le dio un portazo, sino que le digo, venga, aquí tengo un equipo de trabajo listo para acompañarlo, para que usted salga adelante y más adelante, pues ese cliente no se va a ir. Entonces, lo que necesitamos es mantener clientes, porque si no se nos acaban los clientes, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, ya hay que revisar la cartera de riesgos para identificar dónde están, dónde tenemos concentración, si estamos concentrados en los sectores más afectados, cuáles son las situaciones adversas, cuáles son los cambios sustanciales, las contrapartidas que se nos están deteriorando. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Insuficiente regulación contractual sobre eventos extraordinarios que afecten las prestaciones contractuales. Entonces, pues las lecciones aprendidas son para ponerlas en marcha para el futuro. Entonces, si ya sabemos esto, pues entonces tenemos que procurar que a partir de ahora los contratos, las matrices de riesgos incluyan una regulación suficiente para que si se volviera a presentar una situación similar a esta, pues las partes puedan resolver sus conflictos. Aprendimos también que los eventos catastróficos como las pandemias pueden afectar los riesgos asumidos en el ramo de seguro de cumplimiento, pero que son objeto de la cobertura. No es que lo que una pandemia, entonces no, yo no tengo cobertura por eso, no, sí tengo cobertura. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que estar preparado para eso. Por ejemplo, pues tengo que tener, desde el punto de vista asegurador, esto ya de pronto no es tanto para la fuerza de ventas, unos contratos de exceso de pérdida muy sólidos, porque voy a tener una repetición de eventos muy fuertes. Aprendimos que hay que revisar las matrices de riesgos, aprendimos que hay que darle prevalencia a los principios de buena fe, de equidad y de solidaridad para los contratantes y para los clientes. Y algo que yo creo que los suscriptores deben tener en cuenta, yo creo que aprendimos que la suscripción con la base en la solvencia financiera no es tan importante como la suscripción basada en la capacidad de ejecución y de maniobra de las empresas. Muchas de las empresas que hoy están saliendo adelante no necesariamente eran las más solventes, sino las empresas que tenían mejor dispersión de sus riesgos, que tenían una mayor solidez de sus clientes, que tenían un equipo humano mucho más estructurado. Los retos y desafíos de la industria son muchos desde diferentes escenarios. Veamos, con los asegurados y beneficiarios. Entonces, a mi modo de ver, el mercado asegurador con los contratantes, o sea, que estamos hablando de los asegurados, los beneficiarios, los que reciben las pólizas. El gran reto es decirles, crear y mantener confianza en que estos instrumentos, el seguro de cumplimiento, sí son unos mecanismos de garantía y cobertura, porque estos son los momentos de la verdad. Entonces, que ante el riesgo de incumplimiento de obligaciones, tranquilo, sígale pidiendo a sus contratistas que tengan garantías y que tengan pólizas de cumplimiento, porque el día que usted tenga un problema por el incumplimiento de las obligaciones, ahí vamos a estar las compañías de seguros, porque la labor de las compañías de seguros es precisamente asumir los riesgos que les traslada, porque se supone que tienen no solamente una mayor capacidad de analizar los riesgos, sino una capacidad de afrontarlos por su estructura patrimonial, por sus estructuras de reaseguro, etc. Entonces, decirle a los asegurados, siga pidiendo. ¿Cómo hacen eso las compañías de seguros? Siendo un jugador importante para resolver los conflictos y salvar los contratos. Siempre dije que una de las bondades del seguro de cumplimiento es que acá nadie está interesado en que haya un siniestro. Bueno, salvo hay algunos casos puntuales donde casi que había intención de fraude. Pero en la regla general, en el 90% y pico de los casos, el contratante lo que menos quiere es cobrar una póliza. Si es una entidad estatal, para hacer efectiva una póliza que entra cobrando una multa, una cláusula penal, ese dinero ni siquiera le entra a las arcas de la entidad, eso vaya al Tesoro Nacional, o sea, eso no le resuelve el problema de una necesidad insatisfecha a una entidad estatal. Y por el contrario, sí le activa alarmas en la Procuraduría, en la Contraloría, etcétera. O sea, el Estado no está interesado. En un privado, nadie está interesado en cobrar una póliza que es el 10 o el 20% del valor del contrato, en tener que entrar a probar perjuicios. Lo que quiere es salvar el contrato, sacarlo adelante. Entonces, ahí la compañía de seguros es donde les digo, tiene que mostrar que además de cobrar más barato y expedir más rápido, también es una compañía que
que pueda atender claramente, gestionar los riesgos. Con los clientes, que son los tomadores y garantizados, es el momento de fidelizar a los clientes, ofreciéndoles un valor real, más allá de la rapidez y el precio de las pólizas. Mire, es que yo entiendo de esto, entonces venga y saque las pólizas conmigo, porque el día que tenga un problema, usted lo que necesita es un partner, porque hay una capacidad para mediar en la solución de los conflictos. Con el mercado asegurador tiene un reto con los resultados del negocio, con los accionistas, con los reaseguradores. ¿Cómo? Hay que ya identificar cuáles son esos nuevos y mayores riesgos. De todo esto que les acabo de contar, por ejemplo, sí, hay nuevos contratos, pero por contratación directa. Ya estamos preparados, porque cuando veníamos de un esquema donde la gran mayoría de los contratos se hacían por licitaciones o por selecciones objetivas, ya no. Entonces, estamos preparados para eso. Yo ya estoy viendo reclamaciones que están llegando de todos esos contratos para comprar tapabocas, para comprar insumos que se hicieron por contratación directa con personas naturales en el exterior, etc. Entonces, esos riesgos hay que identificarlos. El mercado tiene que tener identificados nichos y especializarse en esos. Entonces, por ejemplo, y perdón, me devuelvo a mi tema de pasión de los últimos días, ¿y qué tal si nos especializamos en empresas en reorganización? Tenemos un equipo supremamente contundente y sólido que tiene la capacidad de hacer el análisis, de acompañar y de cobrar lo que corresponde a ese riesgo y de ver cuáles son las bondades de ese nicho. Se me ocurre a mí, ¿no? Hay que determinar precios justos ajustados a los riesgos. Yo creo que es el momento de aprovechar, lo digo en el buen sentido, no aprovechar mala fe, aprovechar de ajustar otra vez los precios, porque pues realmente veníamos de unas tasas pues que son absurdas, entonces otra vez cobrar unos precios ajustados. Es el momento de ajustar el scoring de evaluación y asignación de cupos. O sea, hay que empezar a darle otro valor, porque ¿de qué sirve que los esquemas de los scoring que tienen las compañías de seguros es con base en la solvencia, cuando la información que me están entregando es a diciembre del 2019, de un panorama totalmente distinto a lo que realmente estamos viendo hoy? Entonces, viene la habilidad de las personas que manejan estos scoring, a ver a qué le vamos a dar más valor en este momento para asignar los cupos. Y la habilidad para interpretar la información disponible, es donde yo digo, me le quito el sombrero a los suscriptores. Entonces, la conclusión es que el reto es acertar en las políticas de suscripción para esos nuevos riesgos durante y después de la pandemia. Con los funcionarios, el mercado tiene, los suscriptores y los comerciales, hay un reto muy importante. Las compañías tienen que dotarlos de herramientas suficientes para la toma de decisiones. Les repito, o sea, yo me le quito el sombrero a un suscriptor. O sea, ¿cómo hace? ¿Dónde están las herramientas? ¿A dónde vamos? ¿Cómo interpretamos esto? Acuérdense que viene ahora también inclusive la aplicación de la ley de amnistía, donde todos nos van a borrar de las centrales de riesgos. O sea, ya ni siquiera eso va a ser un indicador. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Sí? Pero lo más importante, hay que ofrecerle respaldo y confianza a los suscriptores y a los funcionarios que tienen que tomar decisiones, porque es humano que yo lo pensaría. Si no es así, en este momento, con todo esto que estamos viviendo, con un desempleo del 20%, con empresas cerrando, con gente quedándose sin empleo, créanme que es humano que un suscriptor dice, no, yo mejor no acepto este riesgo, porque es que si yo no acepto el riesgo, no hay siniestro. Y si no hay siniestro, pues yo no pierdo el empleo, porque no ve que si hay siniestro van a venir a decir que usted porque pidió esa póliza. Y los géneros retroactivos es lo más fácil. Es muy fácil ser general después de la batalla. Aquí hay un reto de decirle a los equipos de suscripción, mire, tengan las herramientas, tengan confianza y vamos para adelante y no paremos los negocios. A la fuerza de ventas hay que facilitarle el acceso a esos nichos y especializarlos para aprovechar esas nuevas oportunidades de negocio. Entonces, rápidamente, el área comercial, bueno, ¿dónde están los negocios? ¿Dónde están los apetitos de riesgo? Entonces, vamos a darle a la fuerza de ventas todas las facilidades para que pueda llegar a esos nichos y facilitarle la gestión de colocación de negocios. Entonces, hoy todavía yo no entiendo cómo hay que firmar una contragarantía y que mande la contragarantía, entonces se autentiquen en la notaría. No, ya hay contragarantías digitales, entonces ya hay que manejar ese tipo de cosas y que mándeme la certificación. Entonces, todas esas herramientas para que haya una comunicación fluida. Espero que les haya pues aportado, que haya cumplido sus expectativas y bueno, acá está mi contacto de todas maneras si necesitan algo más y quedo pues a su disposición para poder atender
las preguntas que tengan en este poquito tiempo que queda. Bueno, doctora Clara Inés, muchísimas gracias. Sí, tenemos un par de preguntas, vamos a darle lectura para responderlas. De Jorge Loaiza, dice, debido a la emergencia sanitaria, varias compañías de seguros cerraron el ramo de cumplimiento o suspendieron la expedición de pólizas a favor de entidades estatales. ¿Me dan claridad por qué ocurrió esto? Bueno, yo creo que todo lo que les acabo de mencionar, pues da claridad, o sea, lo mencioné, o sea, toda esta situación que está presentándose ha disminuido el apetito de riesgo de las compañías de seguros porque ven que hay una mayor exposición, porque claramente la suscripción con base en la solvencia, pues estamos en una crisis económica que los clientes han deteriorado su situación. Y pues yo creo que es eso, o sea, lo que les acabo de mencionar es la razón que han tenido las compañías de seguros para haber disminuido el apetito de riesgo. No sé si... Bueno, acá tenemos otra preguntita. De Sandra Velandia, dice, estoy totalmente de acuerdo con el tema de asegurabilidad de las empresas en reorganización. Las respuestas son, no cumplen con parámetros de vinculación y por ahí ya detienen su emisión. Las aseguradoras, como lo indicas, deben tener más colaboración en estos casos. Bueno, no es una pregunta, están de acuerdo conmigo, yo creo que es el mensaje, lo que les mencionaba, o sea, es como de verdad lo que siente uno cuando alguien lo llama, y no, es que tengo todos los síntomas, y ya fue ante el médico, no, porque me van a matar en la clínica. Entonces aquí la gente, usted tiene todos los síntomas, ya fue ante el médico, ya se acogió a la ley 1116, mire que tiene una cantidad de beneficios, no deje morirse en prensa, no vaya a incrementar el desempleo, vaya, cójase a la ley 1116. No, yo no hago eso porque me cierran la puerta en los bancos, las compañías de seguro no me vuelvan a expedir una media póliza. No, yo miro a ver cómo hago. Resulta que ¿cómo hace? Cuando ya lo quiere hacer, le va a pasar como el paciente que cuando ya quiere ir, ya es directo para la UCI. Entonces, aquí yo creo que hay que cambiar la posición, de verdad, la invitación. Si Seguros Bolívar es una de ellas, Paula, por favor. Yo creo que hay que generar alguna estrategia. Yo no digo que a todas haya que esperar. Yo lo que digo es, mírenlo, analícenlo, no demos el portazo, analicemos porque se le puede ayudar. O sea, hay ventajas. Yo digo, hay ventajas que inclusive las empresas en situaciones normales no tienen y las empresas que están en 1116 adquieren. ¿Alguna otra? Sí, a mí una pregunta de Hernán Monsalve dice, entendiéndose el COVID-19 como un caso fortuito que llevaría a una fuerza mayor o actos de autoridad, ¿la compañía de seguros puede cambiar las condiciones del contrato de seguro y excluir los siniestros a raíz de la pandemia? Claro, para contratos que ya estaban en ejecución. A ver, no lo puede hacer. No lo podría hacer. A ver, primero, si estamos ante contratación estatal, así lo hiciera, se entiende por no escrita, porque el decreto 1082 del 2015 es supremamente claro, las únicas exclusiones que se te permiten son las que están ahí, y ahí está, bueno, fuerza mayor o caso fortuito. Pero como les decía, la fuerza mayor, la pandemia por sí no es una fuerza mayor. Como les decía, hay diferentes escalas. Entonces, una cosa es, o sea, un evento imprevisible e irresistible, esa es la definición de fuerza mayor. ¿Sí? Pero una fuerza mayor, para que sea exonerante de responsabilidad contractual, tiene que ser un evento imprevisible e irresistible que afecte la prestación o el objeto al punto que la haga imposible de cumplir o de manera absoluta o de manera relativa. Entonces, el solo hecho de decir que se dio la pandemia o una medida de autoridad ya está excluido, no, porque es que, por ejemplo, ¿qué tiene que ver si yo lo que hago es hacer entregas de bienes locales? Entonces, si estamos en una medida de aislamiento, ¿es que acaso no hay servientrega? ¿Y es que acaso no hay otras? Yo lo puedo mandar, o sea, yo no lo pude ir a llevar, pero yo lo podía mandar. Entonces, no necesariamente y no es posible. Frente a entidades estatales, yo no puedo incluir a una exclusión distinta a las que está establecida en la ley, y la fuerza mayor caso fortuito es una exclusión siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que yo les acabo de mencionar. También hay que, como les decía, hay que analizar el tema de las cláusulas abusivas. Vía condiciones generales,
no es posible incluir limitaciones de las coberturas. Eso es posible hacerlo vía condiciones particulares. El régimen de protección al consumidor define los contratos de seguros como un contrato de adhesión y es necesario que haya un acuerdo entre las partes. Entonces, eso podría hacerse tal vez vía condiciones particulares, pero no vía condiciones generales. Bueno, y yo creería, también he visto algunas cláusulas, entre otras, por ejemplo, vi la de Seguros Bolívar. Entonces, a ver, yo pienso que se está generando ruido sobre algo que no se necesitaba. Particularmente el de Seguro Bolívar y doctora Paula, pues me atrevo a comentarlo acá porque estamos frente a la audiencia, que es su fuerza de ventas. Yo creo que la que tiene las modificaciones que vi en algunas condiciones de Seguros Bolívar no se necesitaban. O sea, es como llover sobre el mojado, porque es como decir, oiga, la fuerza mayor exonerante de responsabilidad contractual está excluida. Y si se da un evento de fuerza mayor que imposibilita la ejecución del contrato, pues no hay siniestro. Es que no había que decirlo, eso ya estaba en la ley. Ojo, y si hay una fuerza mayor que no imposibilita la ejecución de la obligación, sino que hace que se suspenda, pues las partes lo que tienen que hacer es, apenas se supere la situación que genera esa imposibilidad relativa, lo que tiene es que ponerse de acuerdo. Eso tampoco era necesario decirlo. Todas las normas del Código Civil, del Código de Comercio, la interpretación contractual daban a eso. Porque si yo no pude cumplir con la obligación, la consecuencia es que necesariamente una vez se superen las circunstancias, pues surge nuevamente la exigibilidad de la obligación. Entonces, pues digamos que hacerlo creó un poco más de ruido. Sí me preocupan otras condiciones de otras compañías de seguros donde claramente es que estas exclusiones, ni siquiera la mencionan como fuerza mayor, sino cualquier evento ocasionado por causa relativa a COVID-19, SARS, enfermedades respiratorias, tos, gripa, estornudos. Ahí sí creo que no debe hacerse. Pero bueno, cada caso en particular habrá que analizarlo. Y bueno, y lo que les dije también, las exclusiones son muy reactivas. Tenemos aquí otra parte de preguntitas. Pregunta Fabián Londoño. Buenos días, tengo una inquietud. ¿El decreto que mencionan los procesos de control fiscal no es el 403? Si es el 40, si lo puse 430 y era 403, fue un error de dedo, perdón, pero si no, realmente no tengo, puede haber sido, pero si es el que generó la prescripción casi a 15 años, porque establece que son 10 años contados a partir del momento en que la apertura del juicio de responsabilidad fiscal. Perfecto. Tenemos una pregunta de Jenny Villalobos. Nos dice, ¿existe algún sustento jurídico para el cobro de prima cuando existen suspensiones y reinicio de los contratos? Sí, mucho. A ver, casi que yo diría que hay un sustento jurídico para decir que hay lugar a cobrar prima, que no hay por qué no cobrar prima. Y vamos desde la más elemental. La primera de ellas dice la ley 80 y el decreto 282 que la garantía debe estar vigente durante la vigencia del contrato, ¿sí? Cuando se generan las suspensiones, el contrato está vigente. Lo que está es suspendida su ejecución. Entonces, durante una suspensión tiene que haber garantía, porque si el contrato está vigente, tiene que haber garantía. Entonces, como tal, no hay lugar a que durante una suspensión se diga que no se cobra prima. A ver, además, tendríamos que ir ahí a cada caso en particular para determinar durante una suspensión, efectivamente, cuáles son los riesgos que no se están asumiendo. Porque hablemos del amparo de cumplimiento. Pueden haber algunas obligaciones que no se están ejecutando. La obligación principal, no sé, no estoy construyendo, pero usted tiene otras obligaciones. Usted tiene otras obligaciones derivadas del contrato. Tiene que mantener las licencias, tiene que pagarle a sus trabajadores, tiene que usar adecuadamente el anticipo. O sea, tiene una cantidad de obligaciones que no necesariamente la del objeto. Entonces, hay mucho sustento jurídico para concluir que efectivamente no hay razón para solicitar que durante la suspensión de un contrato no se cobre prima. Nada más, de entrada, la más básica es la que les digo. La garantía tiene que estar vigente si el contrato está vigente.
y la suspensión, y en eso hay mucha jurisprudencia y pronunciamientos al respecto, donde aclara que durante la suspensión los contratos están vigentes, lo que está es suspendida la ejecución, el contrato existe, al punto que cuando hay una suspensión, lo que hace es que cuando se reanuda, ese pedacito que quedó suspendido se pone allá en una vigencia adicional, porque el contrato está vigente y necesito mantenerlo vigente ese pedacito más que le traslado allá, porque quiere decir que el contrato estuvo vigente, si no, no tendríamos la necesidad de la garantía. ¿Algún otro? Perfecto. Tenemos otro. De Marta Gutiérrez nos pregunta, ¿qué va a pasar con las cláusulas exorbitantes que tienen clausulados como los de no proporcionalidad, pago a primer requerimiento, etcétera, conocidas en el mercado para eliminar a los pequeños intermediarios? A ver. Ya. Yo creo que estamos hablando de otro tema, y es lo que tiene que ver con las famosas pólizas de cumplimiento de grandes beneficiarios, donde las compañías de seguros sí han aceptado en esos programas de grandes beneficiarios eliminar cláusulas que no han querido aceptarlas en las pólizas digamos, de cumplimiento particular tradicional, o que no lo hacen ahí, pero por cuenta de que están en un programa donde hay una cantidad de primas, es la generado este inconveniente. Pues digamos que es un tema que no tiene que ver con el COVID-19 ni con la pandemia, porque pues haya o no haya, existiera o no estuviera dicho antes de marzo de este año, era una circunstancia que existía. Lo que yo diría es que, ¿qué va a pasar? Pues que las compañías de seguros yo creo que tienen que empezar a darle una revisión a sus clausulados, porque igual no están quedando muy bien, porque es decir, ¿por qué mantener una cláusula de proporcionalidad cuando primero es totalmente antitécnico? Deja sin efecto una garantía que lo que hace es cubrir perjuicios. ¿Y por qué sí se puede? Porque hay más primas. Entonces, ¿es o no es un objeto de cobertura? El pago de primer requerimiento, yo creo que ahí de pronto no es correcto. Yo no lo veo en esos programas de grandes beneficiarios, no hay pago a primer requerimiento en Colombia, no existe pago a primer requerimiento, como la construcción de que pague primero y después reclame, no existe, pero sí existen muchas cositas que el mercado asegurador en estos programas han aceptado cuando se supone que durante mucho tiempo no se podía hacer, y de pronto sí se pudo, en perjuicio, como dice la persona que lo pregunta, de algunos intermediarios pequeños. Yo pienso que hay que entrar a revisarlo. Pero repito, no es un tema que tiene que ver con el COVID-19, ni con la pandemia, ni con las medidas de contención. Eso es una circunstancia con o sin esta emergencia. Perfecto, profe. Bueno, vamos a dar lectura a la última pregunta, pues dado el tiempo. Es de Mike García. Dice, buenos días. Estoy de acuerdo con el concepto de las empresas en reorganización y la garantía adicional que significa para afianzar sus negocios. Tengo una pregunta. Referente a la revocatoria del contrato de seguros en cumplimientos, entendí que para este seguro no aplica. No aplica. Frente a entidades estatales, la ley claramente lo dice. O sea, las garantías son irrevocables, o sea, no es posible revocar, la compañía de seguro no puede revocar. Y frente a particulares, todos los clausulados que yo he leído, todos establecen la irrevocabilidad. Y esto porque pues el mercado asegurador ha entendido y ha acogido las tesis jurisprudenciales y doctrinales de muchísimo tiempo, donde el seguro de cumplimiento es una garantía y como tal las garantías son irrevocables. Entonces, no se puede revocar, la compañía de seguros no puede revocar una póliza. Entonces, si hay una agravación del estado del riesgo y se la notifica, como la compañía de seguros puede, el 1060 dice para que la compañía de seguros decida si revoca o cobra prima, como no la puede revocar, el único camino que le queda a la compañía de seguros es ajustar la prima, si le notifican. Si no le notifican, lo que viene es la terminación, y eso sí es diferente a la revocación. O sea, una cosa es la revocación, que es la terminación lateral del artículo 1071, y otra cosa es la terminación por la falta de notificación, que es una sanción por el incumplimiento de un deber.
Entonces, si no se notifica una grabación, ahí sí puede dar lugar a la terminación. Hay diferentes posiciones, algunos dicen una terminación a partir de cuándo. Desde el inicio, no, y esa es la que yo comparto, o sea, no. O sea, las obligaciones que estuvieron vigentes y se hayan incumplido hasta el momento en que se produzca el incumplimiento de la obligación de notificar, están cubiertos por la garantía. Hay un siniestro por el incumplimiento de esas obligaciones, la compañía de seguros va a tener que atenderlo. Cualquier obligación a partir del momento en que debió notificarse la agravación del estado del riesgo, estos hechos o circunstancias que constituyen la agravación, y nos notifica, a partir de ese momento no están cubiertos porque se terminó el contrato de seguros, ¿sí? Entonces, pero obviamente el mensaje es, ojo, hay que notificar y en estos casos es mejor pecar por exceso que por defecto. Contarle a la compañía de seguros para que tome las medidas. Pero la respuesta es, efectivamente, el seguro de cumplimiento es irrevocable, tanto frente a entidades estatales como particulares. Bueno, no nos queda más que desearles un feliz día. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, gracias, Seguros Bolívar. Un abrazo para todos. Por favor, cuídense, la mejor de las suertes para ustedes y todas sus familias. Hasta luego. Gracias.